Hola, hermanos, hermanas, todo se encuentra bien en el Señor. Durante mucho tiempo nosotros no podemos verlo, ¿no? Pero el Señor nos ha permitido un tiempo para encontrarnos en el Señor por internet, ¿no? Hoy también aprendemos conocimiento de la Biblia. Ahora nosotros estamos viviendo en el apogeo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es hermosa y el culto magnifica, ¿no? Pero en este momento, ¿cómo podemos distinguir lo verdadero? Es muy difícil. Alrededor de nosotros hay muchas falsas doctrinas y muchos falsos maestros y cristianos y cristos. Por eso hoy aprendemos sobre este tema. ¿Cómo podemos juzgar a los profetas falsos? El Señor Jesucristo, hace 2000 años, antes de subir al cielo, nos ha dado gran advertencia sobre este tema. Por eso San Mateo, capítulo 7, versículo 15, pone, guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. ¿Sí o no? Con esa declaración, Jesús afirma dos verdades. Primero, que sí hay falso profeta. Y segundo, que son peligrosos. Mira, no tiene excusa para no diferenciar a un falso maestro de uno verdadero. Porque no tiene excusa, porque para eso tiene la Biblia. Nosotros podemos distinguir lo verdadero de los falsos. ¿Por qué? Cada uno de nosotros, todo tiene la Biblia, ¿sí o no? En el día de hoy, ¿cómo las personas se han acostumbrado cada vez más a escuchar los mensajes de ciertos predicadores que les dicen todo lo que quieren escuchar? No debería sorprendernos que los profetas falsos estén en todas partes. Hermanos, muchos de ellos son seguidos por grandes multitudes y sus estilos de vida son sorprendidos por cristianos dedicados. Nuestra intención en el día de hoy no es hacer daño a los siervos del Señor, sino más bien exponer a los que quieren desviar al pueblo de Dios. Segundo, segundo Corintios capítulo 11, versículo 3 al 14, 15, falsos apóstoles, obreros se disfrazan como apóstoles de Cristo. El mismo Satanás se disfrazan como ángel de luz. Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Mira, hemos subestimado la capacidad de los mensajeros de Satanás para establecerse en medio de nosotros como los ministros de Señor. Por eso el apóstol Pablo hace 2000 años nos ha dado gran advertencia también, ¿sí o no? Por eso desde Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, un montón de veces aparecen gran advertencia sobre los falsos profetas y sobre los falsos maestros. Hermanos, debemos volver a leer lo que dicen las escrituras acerca de los profetas que hablan sobre sus propios engaños en lugar de las palabras de Dios. Las palabras de Dios, ¿no? Aquí hay dos clases de profetas falsos. La primera clase de profetas falsos es la de aquellos que hacen predicciones fallidas. Estos afirman tener ciertos conocimientos especiales y anuncian cosas que no suceden
Moisés los describe en los siguientes términos. Moisés nos ha dado la misma palabra. Deuteronomio capítulo 18. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? En aquel momento, por medio de dos cosas podemos distinguir lo verdadero de los falsos. No se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere. Quiere decir que son el cumplimiento y las pruebas, ¿sí o no? Por medio de dos cosas podemos distinguir lo verdadero. Por cuanto Dios tiene un conocimiento infalible del futuro, podemos estar seguros de que quienes reciben mensajes de parte de Él siempre tendrán predicción correctas. Una predicción falsa es la marca segura de un profeta falso. Hechos capítulo 21, versículo 10 al 11, aparece un hombre, se llama Agabo, ¿no? Mira, pensamos una cosa. Es de principio que se engaña con claridad en el Antiguo Testamento. También se aplica a los profetas del Nuevo Testamento en caso como el del profeta Agabo. En el tiempo de apóstol Pablo había un profeta, se llama Agabo, ¿sí o no? Él profetizó que el apóstol Pablo sería llevado cautivo. Todo eso se cumplió según su profecía, ¿sí o no? En conclusión, cualquier profeta en cualquier época que habla por inspiración de Dios tendrá razón en sus profesiones el 100% de las veces. Es increíble, pero algunas personas son tan ingenuas que están dispuestas a seguir a un profeta. Así sus predicciones no se cumplan. Por favor, por favor. La segunda clase de profeta es aquel que predice el futuro con profección y realiza milagros, pero es un hereje como resultado de sus doctrinas falsas. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3. En medio pone, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, que la Biblia dice, no darás odio a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Por favor. En otras palabras, así la profecía se cumpla. Esto en sí mismo no es prueba de que el profeta haya sido enviado por Dios. Tenemos que conocer más acerca de su teología antes de poder aprobar sus revelaciones. Tenemos un ejemplo bíblico de este tipo de falsos profetas. Sí, claro, se llama Balaam. En el libro de Números, capítulo 22 al capítulo 24. Él fue un ocultista a quien el rey de Moab solicitó que maldijera a los israelitas. Los príncipes de rey acudieron a Balaam con dinero en sus manos y el falso profeta lo aceptó gustoso. ¿Sí o no? Número capítulo 22, versículo 6 al 20. Se aparece detalladamente sobre la vida de él. ¿Sí o no?
No obstante, a pesar de sus grandes esfuerzos, Balaam no pudo maldecir a Israel. Al abrir sus bocas para maldecir, lo único que salió fueron bendiciones. Números capítulo 22, versículo 17 pone, los profetas falsos muchas veces tienen la mirada puerta en grandes cantidades de dinero. En el día de hoy también, ¿no? Balaam trató de maldecir a Israel por segunda, tercera y cuarta veces. Pero lo único que pronunciaban sus labios eran palabras de bendición. ¿Fue Balaam un falso profeta? Sus predicciones se cumplieron, por lo cual parece que pudo haber sido un hombre de Dios, pero no existe evidencia de que él haya enmendado sus caminos para convertirse en un seguidor del Dios verdadero. Esto explica por qué es condenado de forma tan energía en el Nuevo Testamento como el prototipo de todos los profetas falsos. Tan solo considere estas palabras. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 14 al 16 pone, ¿no? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tiene el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Por favor. En el Nuevo Testamento también aparece sobre su mala obra. La Biblia dice, se ha extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Es simple esto. Por favor. Balaam tenía dos características que distinguen con frecuencia al falso profeta. Primero, en primer lugar, fue avaricioso porque podía ser comprobado si el precio era correcto. En segundo lugar, y más importante, aunque pareció que recibía revelaciones verdaderas de Dios, no había denunciado a su hechicería. Como no pudo maldecir a Israel, se le ocurrió un plan para agradar al rey y conseguir su dinero. Aquí hay una reacción importante. No es suficiente preguntar si las predicciones del profeta se hacen realidad. Ni siquiera es suficiente preguntar si en algún momento ha pronunciado las palabras de Dios. También debemos preguntar acerca de su estilo de vida y por encamina de todo sobre sus doctrinas. Por eso, no sorprende lo que Jesús dijo en el estilo de que los falsos cristos harán muchos milagros reales porque tratarán de engañar
como si fuera posible si los mismos elegidos. Existen dos clases diferentes de falsos profetas y cuatro clases diferentes de profecías falsas. Jeremías capítulo 14, versículo 14 pone, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, finidad y engaño de su corazón os profetizan. Por favor, hermanos, por la palabra de nuestro Señor podemos entender dos cosas. Por medio de este versículo podemos entender dos clases diferencias de falsos profetas y cuatro clases diferencias de profecías falsas. Las visiones falsas pueden venir del corazón de un falso profeta o de Satanás mismo. Estas visiones son en realidad vistas por el profeta, pero son falsas y diabólicas. Segundo, la adivinación prueba referirse a lectura de manos y otras cosas semejantes. Tercero, vanidad. También puede traducirse idolatría y se refiere a los profetas que llevan a las personas a adorar dioses falsos o que les enseñan a postrarse ante imágenes. También es posible que les alienten a adorar a un dioses sacado de su propia imaginación. Cuarto, también es posible que los engaños de corazón no provengan de Satanás, sino que sean fabricados dentro de la mente del profeta, que cree en sus propias revelaciones necias. A pesar de que los profetas que afirmaban profetizar en su nombre tenían muchos seguidores, Dios afirmó con claridad, yo no envié. Por favor, Dios no le he enviado al pueblo de Israel, a los profetas. Pero ellos, que dicen, profetizaba en el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Qué profetizan esos profetas? Exactamente lo que las personas quieren escuchar. Decían que no habría guerra ni hambre en la tierra, sino prosperidad. Jeremías 14, versículo 3 pone, yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Argumentaban que como los israelitas eran el pueblo de Dios, deberían reclamar su herencia. No obstante, Dios dijo que ellos mismos serían destruidos por
espada o hambre. Dios dice en otra parte de Jeremías, yo he oído lo que aquellos profetas dieron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñe, soñe. Jeremías 14, versículo 15 al 16. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. Y quien dice, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Versículo 16 pone, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Jeremías capítulo 23, versículo 25 y 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No sorprende que el Señor diga, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Jeremías capítulo 23, versículo 16 pone, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ahora, preste atención al punto central. Jeremías capítulo 5, versículo 11 al 13. En medio pone, antes los profetas serán como viento. ¿Qué significa esto? Porque no hay en ellos palabra. Mira, ¿todos los profetas tenían la palabra de Dios? No, los falsos profetas no tenían la palabra de Dios. Por eso Dios les se llaman el viento. Los profetas no eran más que viento. Hablan los engaños de sus propias mentes. Llenan a las personas de falsas esperanzas. Esto es lo que Dios dice que hacen los falsos profetas. Hermanos, en el día de hoy tenéis cuidado, un montón de veces. Si no tiene conocimiento de la Biblia, podría caer en la tentación del diablo. Por eso cada uno de nosotros, ante la palabra del Señor, tenemos que velar ante el Señor. Si no, podemos caer en la tentación del diablo. Hoy aprendemos sobre falsos profetas que aparecen en la Biblia. El Señor, antes de subir al cielo y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, aparece un montón de veces sobre gran advertencia de los falsos profetas. Según la palabra del Señor, se ha cumplido todo en el día de hoy. Por eso hoy es el primer día de los falsos profetas. El próximo clase también aprendemos sobre ese tema detalladamente y profundamente, un poco más, ¿no? Es muy importante porque alrededor de nosotros hay muchas iglesias. La forma de la iglesia es igual, pero entre ellos, ¿cuál es lo verdadero? Si habla del amor de Cristo, habla y de Cristo, todo es la iglesia del Señor, por favor. Por eso hoy aprendemos sobre este tema hasta aquí. Y en la próxima clase aprendemos más detalladamente y profundamente. Gracias por todo.